¿Qué hace una civil con una bolsa de cuero viejo en la línea de tiro? La pregunta cortó el aire, seguida de risas. Pero en el instante en que Leona Bass apoyó la palma en la consola de control, el sistema emitió un zumbido bajo y las luces se tiñeron de rojo sangre. Estado reactivado. Código Widowmark. Silencio absoluto. El campo de entrenamiento de alto riesgo, antes repleto de gritos, disparos y bromas entre novatos, quedó helado. Leona tenía 35 años. Europea. Pequeña. Vestía unos jeans lisos y una chaqueta plateada. Parecía insignificante, hasta que la pantalla reconoció su biometría. Había entrado como civil. Papeles en orden. Intención. Práctica recreativa. Nadie supo en qué momento la atmósfera cambió. Nadie entendió lo que ocurría hasta que fue demasiado tarde. Widowmark, susurró a alguien al fondo. Un nombre prohibido. Un rumor. Una sombra en los registros negros de operaciones profundas. Nadie sabía si era mito o monstruo. El teniente coronel Miles irrumpió en la sala, el rostro pálido al ver a la mujer frente a la consola. Tú fuiste la única que salió viva del sector 4. La soldadesca que antes reía ahora se mantenía erguida, muda, como si la muerte hubiera entrado caminando. Leona no dijo nada. Tampoco sonrió. Solo examinaba el entorno con la mirada serena de quien ha visto más de lo que debería. Riker, el jefe del campo, revisó el monitor. Este sistema no debería reconocerte. Esto está fuera de nuestro alcance. No tienes acceso, y sin embargo, lo activaste. Los datos comenzaron a desfilar solos en la pantalla. Información sellada. Misiones clasificadas. Protocolos que jamás se usaban. El sistema los ofrecía como si esperara que ella regresara. Widowmark no era un equipo, dijo el sargento Ortega, la voz quebrada. Era un nombre para operaciones sin regreso. Una sola persona. Una sola oportunidad. Nadie entendía cómo lo hacía. Pero las cifras no mentían. 14 misiones. 0 bajas amigas. Zonas negras, sin señal, sin mapas. Y siempre regresaban. Salvo una vez. La última. Si logra dar siquiera un disparo, lavo platos por el resto del año, había dicho Kemp, el novato, apenas una hora atrás. Ahora tragaba saliva, incapaz de sostenerle la mirada. Leona se acercó a la armería. Tomó un fusil estándar. No ajustó miras. No probó el equilibrio. No lo necesitaba. Quiero ver si aún tengo precisión a 800 metros. Ese número hizo que más de uno se atragantara. A esa distancia, solo tiradores de élite alcanzaban blanco. Ella no lo decía con arrogancia. Lo decía como quien enumera el clima. 6 disparos. 6 impactos. Todos al centro. Sin correcciones. Sin segundo intento. La pantalla actualizó silenciosa. Patrón táctico confirmado. Identidad Widowmark verificada. Coincidencia total con los registros de hace 12 años. Riker no podía moverse. Ortega se sujetaba el cinturón como si el suelo se deshiciera. Kemp apenas susurró. No lo sabíamos. No tenían que saberlo, dijo Leona, firme y suave como cuchilla afilada. Ese era el punto. Que nadie supiera. El coronel Miles dio un paso al frente. ¿Qué pasó con tu unidad? Silencio. La tensión en la sala se volvió insoportable. Íbamos a rescatar a la hija de un diplomático, comenzó ella. Pero era una trampa. Nos estaban esperando. Ordené que se replegaran. Les dije que yo distraería al enemigo y nos veríamos 6 horas después. Pero nunca llegaste, murmuró Ortega. Llegué. Solo que no a tiempo. No podía arriesgarme a llevarlos hacia el punto de extracción. Así que los alejé. Me dejé ver. Les hice creer que éramos más. Que íbamos todos hacia otro sector. 3 días tardó en salir del infierno. 3 días caminando entre cadáveres, sin dormir, sin hablar. Cuando volvió, su equipo ya estaba declarado muerto. Operación sellada. Ella, desaparecida en combate. Oficialmente muerta. El terminal volvió a brillar. Último reporte. Extracción exitosa. 0 bajas. Operador, Mia. Presunto Kia. Y sin embargo, allí estaba. Viva. Leona dejó el arma en su sitio. La misma calma desde el primer paso. El mismo silencio que aplastaba las palabras. Aprendes a ver la muerte antes de que llegue, dijo. Y a veces, para mantener viva a tu gente, camina sola hacia la oscuridad. Kemp no pudo aguantar más. Dio un paso al frente, recto, las mejillas encendidas de vergüenza. Señora, lo siento. No te disculpes, dijo ella sin dureza. Tú no tenías por qué saber.
Porque los mejores no dejan huellas. Solo resultados. La sala quedó paralizada. Nadie volvió a bromear. Nadie volvió a reír. El pasado de Leona no era una historia. Era una cicatriz. Y acababa de abrirse. El coronel Miles ofreció lo impensable. Podemos restablecer tu rango. Volver a integrarte. Con pleno acceso. Tu equipo, tu lugar, todo. Leona negó despacio. Ni una sombra de duda. Solo quiero una cosa del almacén, dijo. Poco después, el jefe de logística le entregó una pequeña caja metálica. Dentro, una sola bala. Pulida, sin usar. Grabada con un mensaje: salvar a una persona. Eso basta. Leona la sostuvo como si pesara toneladas. No era solo munición. Era promesa. Era memoria. Esa bala, su equipo se la había dado tras la misión número 13. Ella nunca la disparó. Era su brújula. Su norte. Su testigo silencioso. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Riker, aún sin entender del todo qué clase de mujer tenía delante. Lo que siempre hice, respondió ella. Seguir adelante. Pero sin dejar que se olviden. Antes de irse, escribió una nota a mano. La dejó en el escritorio de Riker. Un papel sin firma, sin adornos. Decía: si alguien no habla mucho, no lo tomes a la ligera. Puede que ya haya dicho demasiado a quienes no volvieron. La voz más callada en una sala. Puede ser la que una vez gritó más fuerte cuando todo se caía. Una semana después, en el puesto de tiro número 9, apareció una pequeña placa. Widow Mark. La que no necesita órdenes. La que no deja que nadie caiga mientras aún respira. El impacto de su paso fue profundo. Invisible, pero imposible de negar. Los reclutas comenzaron a mirar diferente. A escuchar más. A pensar antes de burlarse. Sabían que cualquiera podía ser un espectro disfrazado de sombra. Una leyenda en reposo. Kemp pidió su traslado. A una unidad de rescate. No para pelear. Sino para buscar. Para traer de vuelta a los que otros daban por perdidos. Riker guardó la nota de Leona en su cajón. Cada vez que sentía juicio en su garganta, la leía. Recordaba. Enseñaba. La habilidad se entrena, decía a los nuevos. Pero el carácter, eso lo forman las decisiones que nadie ve. Ortega, el sargento curtido, se retiró 6 meses después. Pero antes de irse, reescribió el manual de entrenamiento. El silencio no siempre oculta algo. A veces, solo indica que alguien ya ha visto demasiado. Nadie volvió a activar el protocolo Widow Mark. El archivo quedó abierto, sin cerrar, como si esperaran su regreso. Pero ella no volvió. Y aún así, muchos sentían su presencia. Como si el aire llevara su sombra. Ortega, en noches solitarias, se preguntaba dónde estaría. Si habría encontrado descanso. Un rincón del mundo donde el pasado no pesara tanto. Pero en el fondo, sabía la verdad. Gente como Leona Vaz no desaparece. Solo cambia de forma. Se convierte en algo más. El filo entre la luz y la sombra. El guardián que nadie ve. El último eslabón antes del abismo. Miles redactó un informe confidencial. Recomendó que los protocolos Widow Mark fueran preservados. Archivados. Solo abiertos para aquellos que realmente encajaran en su perfil. La respuesta que recibió fue breve. Entendido. Hay otros. Estamos observando. Así nació la leyenda. No en papeles. No en desfiles. Sino en susurros. En respeto. En el silencio profundo que sigue a una verdad que arde demasiado como para decirse en voz alta. Leona no necesitó levantar la voz. Ni contar su historia. Un solo gesto bastó. Una huella digital. Y el sistema recordó. Aunque el mundo hubiera intentado olvidarla. Hay guerreros que no reciben medallas. No porque no las merezcan, sino porque nunca volvieron a reclamar lo que hicieron. Solo regresan cuando otros necesitan sobrevivir al ruido. Y si alguna vez cruzas caminos con alguien que se aparta, que observa en silencio, no supongas nada. Podría haber salvado más vidas de las que escucharás jamás. Aprende, Caller, a mirar sin juicio. Porque la verdadera fuerza no grita. El verdadero coraje no presume. Y algunas batallas las ganan nombres que no se imprimen. Solo se recuerdan. Quítate de en medio, civil. El grito vino de un soldado con insignia roja, uno de los nuevos grupos enviados para pruebas avanzadas en alto riesgo. Leona apenas se movió. No era arrogancia. Era control absoluto. El joven la rozó al pasar, apurado, como si no quisiera perder su lugar en la fila.
Siempre hay alguno que cree que la fuerza viene del uniforme, murmuró Ortega desde la sombra, observando la escena. Era su primer día de visita tras la jubilación. Algo lo había hecho volver. Una sospecha. O quizás solo costumbre. Ese grupo venía de Ciudad Vanguardia. Fuerzas especiales recién promovidas. Arrogancia en cada paso. Desprecio oculto en cada mirada. Miraban a Leona como si fuera una molestia más. No sabían. Uno de ellos, con gafas oscuras y voz nasal, murmuró a sus compañeros. ¿Quién la dejó entrar? ¿La madre de alguien? Las risas ahogadas no duraron. El sistema se encendió solo. Luz roja. Biometría activada. Widowmark. Otra vez. Los reclutas se tensaron. El nombre comenzaba a circular como una sombra con dientes. Algunos lo habían oído en entrenamientos. En susurros entre instructores. Leona caminó hasta el terminal sin decir palabra. No tocó el arma. No miró a nadie. El comandante del grupo, un tal Rivas, detuvo su paso. Señora, este simulacro es para unidades activas. No puede interferir. Leona se giró. Solo una mirada. Y Rivas sintió que su voz se deshacía. Si quieres el simulacro, dijo ella con suavidad, no lo arruines. El sistema ofreció dos rutas. Protocolo estándar o Widowmark avanzado. Rivas dudó. Apretó los dientes. Avanzado. Somos fuerzas especiales. Podemos con ello. La sala se cerró. Comenzó la simulación. Pantallas emergentes. Condiciones variables. Zonas de amenaza que cambiaban cada 5 segundos. Reconocimiento sin tiempo. Sin aliados. Sin red de apoyo. Uno a uno, los novatos cayeron. Errores mínimos. Consecuencias máximas. Cada mal cálculo generaba una baja simulada. El sistema no perdonaba. No repetía. Leona permanecía inmóvil, al costado. Viendo. Cuando quedaban dos en pie, uno entró en pánico. Corrió en dirección contraria. Cayó. Eliminado. Rivas se quedó solo. ¿Qué clase de simulación es esta? Esto es imposible. La pantalla se iluminó con una frase. Así se siente cuando no hay nadie más. Leona dio un paso al frente. Aceptó el control secundario. Activó la guía fantasma. Una línea apenas visible apareció en la pantalla, la trayectoria que ella habría tomado. Rivas siguió la línea. A ciegas. Sin entender cómo. Pero lo hizo. Llegó al punto de extracción virtual. Salvó al objetivo. La simulación terminó. Solo él y Leona de pie. La sala entera estaba en silencio. Nadie se movía. Rivas se acercó, aún jadeando. ¿Qué fue eso? Realidad, respondió Leona. Esa línea no fue simulación. Fue la ruta que tomé hace 12 años. En fuego real. Las piernas del comandante flaquearon. El sistema registró su resultado. Tiempo total, 48 minutos. Tasa de supervivencia del equipo, 12%. Resultado, fallo táctico moderado. Aceptable bajo estrés extremo. Rivas ni siquiera podía celebrar. Leona le extendió una hoja. Toma. Es el mapa de la zona real donde ocurrió. Te servirá más que cualquier manual. Rivas la miró como si viera a un fantasma. Y en cierto modo, lo hacía. Ortega sonrió desde el fondo. La vieja sangre seguía corriendo con fuerza. No era solo respeto. Era algo más. Era el reconocimiento de una brecha imposible. Lo que Leona había hecho, nadie más podría repetirlo. Un observador del alto mando, que había presenciado la sesión, se acercó con cautela. Señora Vaz, ¿qué haría si le dijéramos que tenemos una misión sin retorno? Zona perdida. Ningún dron ha vuelto. Leona levantó la vista. ¿Civilian? Sí. 1. Entonces vale la pena. El hombre palideció. No le hemos mostrado detalles. No necesito verlos. Si alguien está esperando, se va. La sala entera quedó helada. Era como si todos hubieran olvidado cómo respirar. Rivas susurró. ¿Usted iría sola? Leona no contestó. Solo volvió a colocarse los guantes. La tela de cuero crujió, como una advertencia. Entonces habló por fin. Ir sola, siempre fue la parte fácil. El observador dejó una tarjeta en la consola. Negra. Sin marcas. Solo un microchip incrustado. Alta autorización. Si cambia de idea. Si quiere volver oficialmente, use esto. Leona la tomó. Pero no dijo ni sí ni no. Solo la guardó en el interior del bolsillo. La tensión no bajó. Uno de los nuevos reclutas, incapaz de callarse más, preguntó en voz baja.
Señora, ¿cómo se entrena para hacer lo que usted hizo? Leona giró el rostro. Por primera vez, una sombra de sonrisa. No se entrena. Solo aprendes a no morir. Y luego, aprendes a no dejar que otros mueran. Ortega bajó la mirada. Sintió algo en el pecho. No tristeza. No nostalgia. Era reverencia. Y la certeza de que la historia aún no había terminado. El hangar 14 llevaba años sellado. En la base de Ciudad Centuria, todos sabían que no se tocaba. Algunos decían que contenía armamento prohibido. Otros, que había sido contaminado por una fuga de energía táctica. Nadie se atrevía a comprobarlo. Hasta que la tarjeta negra fue deslizada por primera vez en una década. El lector no emitió sonido. Solo una luz azul pálida. Y luego, la puerta se abrió. Leona Vaz cruzó el umbral. Dentro, todo permanecía intacto. Los bancos, los visores, los registros. Polvo detenido en el aire como si el tiempo mismo hubiera sido interrumpido, pero no era una reliquia. Era una cicatriz encerrada. El protocolo Widowmark estaba encriptado en aquel recinto. Su acceso, codificado con niveles que superaban incluso al alto mando. Leona activó la consola central. No necesitó instrucciones. La máquina reconoció su presencia como si la hubiera estado esperando. Operador reactivado. Módulo espectro en línea. En pantalla, una sola palabra, revisión. Leona comenzó a revisar los datos olvidados, los nombres tachados, los destinos sin reporte. Wolf hecho. Su equipo. Misión 13, extracto exitoso. Sin bajas. Confirmado. Misión 14, clasificado. Su rostro no cambió, pero sus dedos se cerraron con fuerza. Misión 14 nunca había sido reportada. Nunca existió oficialmente. Y sin embargo, allí estaba. Me mintieron, murmuró. Wolf hecho no desapareció por fallar. Fue borrado deliberadamente. Justo entonces, una segunda línea apareció. Contacto cruzado. Proyecto Medianoche. Leona palideció por primera vez. Ese nombre no debía existir. Proyecto Medianoche era el rumor que ni siquiera los DevOps confirmaban. Se decía que era un programa de desactivación humana. Que cuando alguien sabía demasiado, simplemente desaparecía. Y al parecer, la misión 14 había cruzado con ese proyecto. Wolf hecho no había caído en combate. Había sido traicionado. Leona retrocedió. La ira no se mostraba, pero su silencio ahora era una tormenta contenida. ¿Por qué ahora?, preguntó en voz baja. La respuesta vino de la consola. Nuevo objetivo identificado. Coincidencia genética 87%. Parpadeó. Una imagen. Una chica. No mayor de 17. Ojos grises. Cabello oscuro. El mensaje era claro. Alguien vinculado a ella estaba en peligro. ¿Mi sangre? Leona susurró. No tenía familia. No desde hacía 20 años. ¿Una hija? ¿Una sobrina? ¿Una vida nacida de una decisión olvidada? El sistema no explicaba. Solo mostraba coordenadas. Zona remota. Clasificación negra. Ningún equipo autorizado. Pérdidas totales en 5 intentos anteriores. La chica seguía viva, pero atrapada. Y ahora, Leona sabía por qué el sistema se había activado. No era una reactivación. Era una llamada. Una deuda. Una cuenta pendiente con el pasado. Ortega, desde fuera, recibió una notificación en su antiguo terminal. Pensó que era un error. Nadie usaba esa línea, pero el mensaje era corto. Una frase. Firmada con una W. No preguntes. Solo vigila el canal 27. Si no hay señal en 72 horas, entierra el nombre. Ortega se levantó como un resorte. Sudaba. Canal 27 era un código fantasma. Usado solo para extracción silenciosa. Maldita sea, Leona. En paralelo, en el ala de inteligencia de Ciudad Centuria, alguien más recibió una alerta. La carpeta Medianoche había sido accedida. Un operador de seguridad levantó el teléfono con manos temblorosas. Código rojo. Widowmark reactivada. Acceso a nivel 14. Repito, nivel 14. Silencio. Luego, una voz al otro lado respondió. Dejadla actuar. ¿Qué? Pero ella está. Si se ha movido, es porque algo ha salido muy mal. Y colgaron. Leona, mientras tanto, ya había preparado su equipo. Nada moderno. Solo lo que confiaba. La misma bolsa de cuero. Los mismos guantes. El mismo rifle, modificado por ella hace años. Cada herramienta, una extensión de su cuerpo.
El transporte lo tomó desde una pista olvidada, sin registro. Un viejo dron de carga adaptado como vehículo de salto. Nadie la vio partir. Nadie, excepto una figura en el borde de la base. Rivas. Estaba allí, parado en silencio. Había descubierto las pistas en los registros de entrenamiento. Había entendido que la simulación que sobrevivió no era solo un juego. Era una advertencia. ¿Volverá?, le preguntó a Ortega más tarde, cuando el Canal 27 empezó a emitir estática. Ortega sacó una vieja fotografía del bolsillo. La única imagen que existía del equipo Wolfpack antes de desaparecer. Todos jóvenes. Todos con ojos encendidos. Y en el centro, Leona. Sonriente. Humana. No lo se respondió Ortega. Pero si vuelve, no será con promesas. Será con fuego. El dron descendió sin luces sobre un cañón remoto, donde el viento gritaba entre las rocas como si recordara los nombres de los muertos. Leona saltó antes de que la nave tocara suelo. No necesitaba aterrizaje. Solo una dirección. El lugar era un campo de entierros olvidado. Drones derribados, cápsulas quemadas, restos de equipos fallidos. Ningún organismo oficial hablaba de esta zona. Pero todos sabían que venías aquí, para no volver. La misión no tenía mapas. Solo una señal pulsante. Una frecuencia humana, viva, débil. Ella la siguió. Durante horas caminó en silencio. Sin balizas. Sin soporte. Sin plan de regreso. Era como volver al infierno. Pero esta vez, no iba a distraer enemigos. Iba por alguien. Y no iba a fallar. Los sensores de su visor comenzaron a alertar. Movimiento. 3. Luego 5. Luego 14. Emboscada. Leona no se detuvo. Se arrojó al polvo, sacó una bengala de impacto y la lanzó sin mirar. Cegadora. Precisión quirúrgica. Los primeros dos cayeron antes de que volvieran a parpadear. No gritos. Solo cuerpos que dejaron de moverse. Los otros reaccionaron tarde. Ella ya no estaba allí. Se había fundido con la roca. Se había convertido en silencio. Uno a uno. Fueron cayendo. No era combate. Era una ejecución metódica. Leona se movía como si recordara cada rincón del terreno sin haberlo pisado antes. Cuando la última amenaza cayó, la señal emitió una explosión de claridad. Ella ya estaba cerca. La encontró en una celda subterránea, protegida por un escudo de energía decadente. Una joven. Herida, deshidratada, pero viva. Su mirada gris era idéntica a la de Leona. No preguntó quién era. No pidió explicaciones. Solo se aferró a su brazo como si lo hubiera esperado toda la vida. Te saqué de aquí, dijo Leona. Nada más. En su salida, los sistemas se reactivaron. Nuevos drones. Nuevos guardianes. La zona entró en estado defensivo total. Había sido una trampa. Pero ella ya lo sabía. Había venido sabiendo que alguien la quería ver caer. Y lo aceptó, porque había una vida que valía ese riesgo. Hay que correr, dijo a la chica. Pero no de ellos. Corramos hacia algo que valga. La extracción fue brutal. Leona usó el último canal libre para transmitir una coordenada. No pidió ayuda. Solo emitió el código más temido del sistema, Widowmark Omega. Significaba una cosa: si no regresaba, que nadie lo intentara. Los cielos sobre el cañón estallaron. Alguien en el alto mando, en alguna sala sin ventanas, activó una respuesta silenciosa. Un equipo civil de rescate fue despachado. Sin insignias. Sin armas. Solo un piloto y un médico. Encontraron la nave caída. Pero no los cuerpos. Solo dos huellas en la tierra que llevaban lejos, directo hacia el borde del mundo. Leona y la chica no estaban muertas. Habían roto la línea. Rivas recibió un paquete días después. Dentro, una bala. No la antigua. Una nueva. En su base, grabadas dos palabras. Tu turno. Y con ella, una nota. Haz que valga. No por mí. Por los que aún no han caído. Ortega, desde su refugio en la costa, recibió otra cosa. Un transmisor antiguo, reparado. Al encenderlo, una sola voz se escuchó. Zona despejada. Objetivo a salvo. Luego, silencio. Leona no regresó a la base. Ni se reportó. Ni pidió reintegro. Pero todos sabían que seguía ahí. No entre ellos. Allá afuera. Protegiendo. Siguiendo la misma regla con la que vivió cada misión. No dejes que mueran si puedes evitarlo. No dejes que te olviden si ya dieron todo. Y una nueva generación comenzó a entrenarse con su historia. No como leyenda,
como estándar. Porque en un mundo donde tantos se rinden al primer disparo, ella había sido la que caminó derecho al fuego, para sacar a alguien más. Años después, en una escuela táctica de las afueras de Ciudad Centuria, un grupo de cadetes estudiaba un módulo que no figuraba en el temario oficial. Se titulaba Silencio Operativo. Lo impartía un hombre canoso, con ojos cansados pero voz firme. Ortega. Frente a la clase, mostraba imágenes difusas, registros parciales, informes tachados. No esperen medallas, dijo. No entren para los aplausos. Si tienen suerte, alguien recordará su nombre. Si tienen propósito, eso no importará. Una cadete levantó la mano. ¿Widowmark existió de verdad? Ortega la miró sin pestañear. No lo pregunten como si fuera un mito. Pregúntense por qué nadie más volvió a intentarlo. El aula quedó en silencio. La mayoría de ustedes cree que un héroe es quien gana en el campo, siguió. Pero los verdaderos héroes son los que cargan con el precio cuando todos los demás se han ido. Un nuevo estudiante, recién transferido, tomó la palabra. Me dijeron que una vez caminó sola en una zona con 90% de mortalidad, que no dejó ni un solo compañero atrás. Ortega asintió. Lo hizo. 14 veces. En la 15ª, desapareció por elección. ¿Y qué fue de ella?, preguntó alguien al fondo. No lo sé, dijo Ortega. Pero mentía. Porque cada tanto, cuando el sistema detectaba una anomalía, cuando un código imposible se insertaba en la red militar y la amenaza desaparecía antes de tener nombre, Ortega sabía que ella seguía ahí, no como operativa, como advertencia, como espectro que protegía lo que quedaba de bueno en el mundo. La joven rescatada, la que todos creían desaparecida, había crecido bajo otro nombre, otra vida, pero guardaba una bala sin disparar. Y una nota escrita a mano: cuando llegue el momento, tú sabrás. Un día, al encontrar una injusticia demasiado grande para ignorar, la joven caminó hasta una estación de comunicaciones y presionó un botón. No sabía si funcionaría, pero envió la señal. Frecuencia 27. Pasaron minutos. Luego una hora. Y entonces, el sistema respondió. Una voz, seca, serena, inconfundible. ¿Lo vale? La joven sonrió, las lágrimas contenidas. Sí. Clic. Nadie supo de dónde vino. Nadie la vio llegar. Pero en las semanas siguientes, una red de tráfico humano colapsó sin explicación. Los responsables fueron encontrados. Todos. Vivos. Pero marcados con precisión quirúrgica. Incapaces de volver a hacer daño. Un mensaje pintado en la pared de su refugio. Salvar a uno. Eso basta. Rivas, ahora encargado de operaciones tácticas para la zona central, recibió un informe sin firmar. Dentro, una lista de coordenadas. Zonas rojas. Al pie, una frase. Ella ya fue. Y debajo. Todavía respira. En la base de datos, el archivo Widowmark seguía sin cerrar. Cada intento por eliminarlo era rechazado por una firma de nivel imposible. Ortega intentó una vez rastrear la fuente. Encontró una cadena de código que lo dejó helado. Una frase encriptada: mientras respire, nadie cae solo. En las bases militares de los 5 sectores, comenzaron a aparecer placas pequeñas, sin autor, solo clavadas en las puertas de entrenamiento. Todas decían lo mismo: si no sabes quién es la más peligrosa en la sala, probablemente es la que no ha dicho una sola palabra. Y así, el nombre que una vez fue temido en lo profundo del sistema, se volvió una oración. Un juramento, una memoria que no buscaba gloria, solo justicia. Porque Leona Vaz no buscó venganza, no exigió reconocimiento, no aceptó homenajes. Solo siguió adelante, con una bala en el bolsillo, con silencio como armadura, y con la certeza de que, mientras ella caminara en la sombra, alguien más tendría la oportunidad de correr hacia la luz.